En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística, la misa capitular, aquí en la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, la cual siempre es presidida por un canónigo y en donde los sacerdotes que trabajamos en esta basílica pedimos por alguna de las intenciones que se han mandado decir. Cada uno pide por una intención que se ha mandado decir en este santuario. Pedimos por todos los bienhechores, vivos y difuntos de la basílica. Hoy comenzamos el tiempo ordinario, que es el tiempo litúrgico más largo, tiene dos partes, una después de la fiesta del bautismo del Señor hasta el martes antes del miércoles de ceniza, y la otra parte comienza hoy, el lunes después de Pentecostés, hasta el sábado anterior al primer domingo de Adviento. En este tiempo se usa el color verde, que es color de la esperanza, pero vamos a celebrar la misa de la memoria libre del Papa San Gregorio VII, un hombre que tuvo una trascendencia muy grande en la historia de la Iglesia. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concede, Señor, a tu Iglesia el espíritu de fortaleza y el celo por la justicia, con que hiciste brillar la vida del Papa San Gregorio VII, para que, apartándose del mal, practique cuanto es recto con libertad y amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del Eclesiástico. A los que se arrepienten, el Señor los ayuda a volver, y Él reanima a los que pierden la esperanza. Vuélvete al Señor y deja ya de pecar. Póstrate en su presencia y quita los obstáculos. Aléjate de la injusticia y vuelve al Altísimo. Aborrece con toda el alma lo que Él aborrece. ¿Quién alabará al Altísimo en el sepulcro? Como aquellos que le dan gloria mientras viven. El muerto ya no alaba al Señor, pues ya no existe. Es el bueno y sano quien le da gloria. Cuán grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se vuelven a Él. Palabra de Dios.
Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel que en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Por eso en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír esas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios.
Los discípulos se quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro del eclesiástico Sirácides, de los últimos que se escribió del Antiguo Testamento, hacia el año 180 antes de Jesucristo. Es de los libros sapienciales, o sea que reúne la sabiduría del pueblo de Israel, la sabiduría popular, la que se iba transmitiendo de generación en generación. Y aquí nos dice que a los que se arrepienten, el Señor los ayuda a volver y Él reanima a los que pierden la esperanza. Incluso podemos decir que el hecho de arrepentirnos y volver a Dios es ya un regalo de Él, porque Él es el que toma la iniciativa, nos da su gracia, nos da su amor, nos da su Espíritu Santo, que nos ayuda a levantarnos, nos regenera y nos lanza de nuevo hacia Él, a seguir su camino. Sin embargo, también este autor sagrado invita a una decisión: deja ya de pecar, aléjate de la injusticia. No todo lo debemos esperar de Dios, sino también nosotros poner de nuestra parte. Esto es algo muy importante. El propósito de enmienda, buscar a partir de ese perdón de Dios algo diferente para nuestra vida y no seguir siempre en lo mismo, aunque somos débiles, somos limitados, pero tiene que haber ese propósito de vivir con lo que, de acuerdo con lo que el Señor nos pide. Luego hay una frase que nos puede parecer extraña a todos nosotros: el muerto ya no alaba al Señor, pues ya no existe, es el bueno y sano quien le da gloria. Aquí se ve que el concepto de la resurrección en muchos ambientes del pueblo de Israel todavía no había entrado. Fue algo tardío. Ya en el libro de los Macabeos, los dos libros de los Macabeos, ya se expresa claramente. Todavía en tiempo de Jesús había una secta de los saduceos que negaban la resurrección y los fariseos que sí creían en ella. Para nosotros, la esperanza en esa resurrección nos la da la resurrección de Jesús, porque San Pablo dice: así como Cristo resucitó, resucitaremos nosotros. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra esperanza. Sabemos que Él vive y que estamos llamados para la vida eterna, y eso es algo que nos debe animar a luchar y a seguir
adelante en esta vida. No vamos a terminar en la nada, como piensan algunos ateos. Estamos llamados a algo más. En el Evangelio de San Marcos vemos este pasaje del joven rico que tiene ese deseo de la vida eterna, un deseo que seguramente todos nosotros, los aquí presentes, lo tenemos. De otra manera, no estaríamos aquí. Y hace esa pregunta que todos nos hacemos: ¿qué tengo yo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús responde con los mandamientos, pero luego dice aquí el texto de San Marcos algo muy importante. Jesús lo miró con amor, una mirada que llama, que elige, que renueva, una mirada que nos invita a algo más. En torno a este texto, el Papa Juan Pablo II, en el año de la juventud, hizo una carta muy hermosa, precisamente comentando este pasaje. Y nuestro Señor lo invita a la perfección. Pero ¿qué pasó? Este joven tenía muchos bienes y no fue capaz de desprenderse de ellos. Los bienes materiales tienen pues el objetivo de que nosotros podamos vivir, podamos ir desarrollando muchas cosas, muchas capacidades, podamos ayudar a nuestros seres queridos. Pero el problema es cuando se vuelve el centro de nuestra vida y dejamos de ver otros aspectos. Los bienes materiales deben de ser utilizados para hacer el bien y así pueden convertirse en algo que nos ayude nuestro camino hacia la meta última. Pero si nos aferramos a ellos, perdemos la tranquilidad. Surgen también las desavenencias familiares, cuestiones de dinero, cuestiones de herencias. ¿Cuántas familias se destruyen por eso? Podemos caer en la avaricia, en el pensar solo en nosotros mismos, y son cosas con las que debemos de estar muy atentos, porque el dinero, cuando le damos el lugar que solo a Dios le corresponde, es un obstáculo, un impedimento para ser plenamente felices. Hay que cuestionarnos una y otra vez qué actitud tengo yo ante los bienes materiales. ¿Estoy actuando como Jesús pide o como el mundo me enseña? Hoy celebramos a uno de los papas más importantes en la historia de la Iglesia. Es más, el papa que en el medievo tuvo una influencia más fuerte. Es el Papa Gregorio VII, y a su reforma se le llama la Reforma Gregoriana. Empieza desde antes de que él subiera al pontificado, con el Papa León IX, santo, en el año 1049, y esta Reforma Gregoriana va a terminar en el año 1122 con el Concordato de Worms. Gregorio VII nació en Toscana, la región donde está la ciudad de Florencia, hacia el año 1030. Luego fue confiado por su familia a un tío suyo que era abad de un monasterio en Roma. Ahí recibe una educación,
fue capellán de otro papa, el Papa Gregorio VI, que fue desterrado a Colonia, Alemania, por el emperador Enrique IV, Enrique III, y entonces estuvo allá en Alemania, después se hizo monje, llega a ser el archidiácono de Roma. En ese entonces los diáconos eran más importantes que ahora, y el archidiácono era el que tenía todo el gobierno de la diócesis en sede vacante, y tenía también el control de la economía de una diócesis. Cuando muere el Papa Alejandro II y estaba la procesión funeraria enfrente de la iglesia de San Pietro in Vincoli, donde está la estatua del Moisés de Miguel Ángel en la actualidad, ahí el pueblo y los cardenales decidieron elegirlo sumo pontífice por aclamación. Fue uno de los pocos casos, o tal vez el único caso, en que un sumo pontífice ha sido elegido por aclamación. Y él fue un papa que luchó con todas sus fuerzas por la defensa de la Iglesia, contra los poderes políticos que intentaban subyugar a la Iglesia. Y esa reforma gregoriana tiene varios aspectos muy importantes. Uno es que luchó contra un sistema que era el sistema de la iglesia propia o iglesia privada, donde los señores feudales que construían un templo en su territorio ponían a un individuo, el que ellos elegían, para sacerdote, y este individuo era ordenado por el obispo, y ya no había ninguna relación más de ese sacerdote con el obispo. Esto era algo que venía desde 5 siglos antes, y eso generaba una incomunicación realmente del clero con el obispo, y por eso Gregorio VII luchó con todas sus fuerzas contra eso. Luego, otro aspecto que era otra manifestación del control del poder político sobre la Iglesia era la cuestión de la simonía. Este es un término que viene de Simón el Mago en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que quiso comprar el Espíritu Santo. Y aquí, en esta etapa de la Iglesia, en el medievo, se practicaba esa simonía, en donde se daba dinero para recibir ciertos cargos eclesiásticos. Y eso fue un aspecto que combatió tremendamente la reforma gregoriana. Otro aspecto también, como muchos habían llegado al sacerdocio no por vocación auténtica, sino por una compraventa, no vivían el celibato sacerdotal. Entonces había clérigos que vivían de una manera irregular, y es otro de los aspectos que la reforma gregoriana luchó a muerte y que generó para el Papa muchos enemigos, pero el Papa siguió firme hasta el final, hasta la muerte. No le dio miedo nada, fue uno de los papas más valientes de la Iglesia. Incluso algunos historiadores, como el alemán Hermann, dice que es el papa más guerrero de la historia, Gregorio VII. ¿Y qué es lo que proponía él para que los sacerdotes pudieran vivir el celibato? Las casas sacerdotales, o sea, que pudieran vivir en comunidad, que no vivieran aislados cada uno, sino tuvieran una vida comunitaria.
Otro aspecto que tuvo la reforma gregoriana fue el de la cuestión de las investiduras. ¿Por qué? Porque los reyes daban esas investiduras. ¿Y qué eran esas investiduras? Pues daban un cierto dominio temporal a los obispos, por ejemplo, el derecho de tener mercados, el derecho de tener aduanas, etcétera, porque los reyes de ese tiempo se servían de los obispos como colaboradores en muchas cuestiones temporales. Pero el problema es que daban esas investiduras con el báculo y el anillo, que eran símbolos que se usaban también en la consagración episcopal o en la bendición de un abad. Y los gregorianos dijeron: no pueden tener símbolos espirituales para realidades temporales. La Edad Media es una edad totalmente simbólica, había mucho analfabetismo y por eso los símbolos eran fundamentales, mucho más que ahora. Entonces Gregorio VII combate contra las investiduras que se van a solucionar hasta el año 1122, en donde ya el rey no dará la investidura con anillo y báculo, sino con el cetro, que era un símbolo totalmente temporal. Otra cuestión de la reforma gregoriana fue la imposición del rito romano. Había muchos ritos en ese entonces y el Papa buscó que el rito romano se fuera imponiendo en todo Occidente. En la actualidad, en Occidente solamente, además del rito latino, hay otros 3 ritos, que es el rito mozárabe en Toledo, el rito ambrosiano en Milán y el rito galicano en la ciudad de León. Pero antes había mucho más y eso pues fue otra causa, otro aspecto de la reforma gregoriana. Ciertamente fue algo que cambió la faz de la Iglesia, tuvo un efecto colateral negativo, que fue el que pues hubiera una separación del clero hacia el pueblo, que seguramente el Papa no lo pensaba, pero fue un efecto colateral negativo que después va a tener ciertos problemas en la vida de la Iglesia. Él muere en Salerno, tuvo un conflicto tremendo con el emperador Enrique IV, incluso fue el primer papa que llega a excomulgar a un emperador por querer apropiarse de ciertas cosas que solo le correspondían a la Iglesia. Fue una medida radical y tuvo un conflicto. Al final va a tener que morir fuera de Roma, porque en Roma estaban las tropas del emperador. Él muere en Salerno y sus últimas palabras fueron: he practicado la justicia, he defendido a la Iglesia, por eso ahora muero en paz, en espera del reino de los cielos. Que este Papa nos ayude a tener esa valentía por luchar por la Iglesia, esa valentía por trabajar por el reino de los cielos como Él la tuvo. Presentemos confiadamente nuestras peticiones a Dios Padre Todopoderoso y digamos con fe: escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Señor conceda a su Iglesia un vigor constante, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que conceda la paz y la prosperidad a los pueblos, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que auxilie a los pobres y desvalidos, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que se acuerde de las familias atribuladas de nuestra comunidad, roguemos al Señor.
Escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Espíritu Santo nos enseñe a hacer hoy lo que es agradable a los ojos del Señor, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Señor siga bendiciendo la vida del Padre Hugo Iturbide, hoy en su cumpleaños, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. También pidamos por el muy ilustre señor canónigo Leonardo Tinoco, que cumple 30 años de ministerio sacerdotal. Oremos al Señor. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las oraciones que te hemos dirigido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que en esta festividad de San Gregorio VII nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Gregorio VII, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito, bendito, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En Jesús puse toda mi esperanza.
acercó la mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan, repitan sin cesar, que grande es nuestro Dios. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Señor Dios, que la eficacia de los dones recibidos en esta festividad de San Gregorio VII produzca su efecto en nosotros para que nos sirvan de ayuda en nuestra vida mortal y nos obtengan el gozo de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Bendigo a los niños pequeños, después bendigo los objetos religiosos que ustedes traen, sus imágenes, rosarios, medallas, escapularios, sus veladoras, y después los bendigo a todos ustedes aquí presentes. El Señor esté con ustedes. Envía, Padre de bondad, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.